En el sofocante verano de 1743, mientras las campanas de la Catedral de Puebla sonaban a vísperas, nadie sospechaba que tras los muros de cal y piedra, en la hacienda Salazar, se preparaba una tragedia que mancharía de sangre el nombre de una de las familias más respetadas de Nueva España. Leonor de Villaverde, la viuda del difunto don Fernando Salazar, desde hacía tan solo 8 meses, recorría los pasillos de su hogar con las manos entrelazadas sobre su abdomen, sintiendo bajo sus yemas la secreto que ya no podría guardar. El aire caliente entraba por las ventanas, trayendo consigo el aroma de los jacarandás y el susurro lejano de los esclavos trabajando en los campos de trigo que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. La hacienda Salazar era una de las más ricas de la zona, con más de 200 hectáreas de tierras fértiles donde se cultivaba trigo, maíz y cebada. Los edificios principales formaban un cuadrado en torno a un patio central en el que una fuente de cantera rosa burbujeaba sin cesar. Aguas de un manantial natural que hace más de 80 años había atraído al abuelo de don Fernando a ese preciso lugar. La casa principal era de 2 pisos, con muros de adobe blanco y techos de tejas rojas que resplandecían bajo el sol implacable del altiplano mexicano. Contaba con 20 habitaciones amuebladas con piezas traídas de España, tapices flamencos con escenas de caza y clásicas. Pero antes de seguir, quiero pedirte, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde nos ves. Tu donación hace posible estas historias. La muerte de don Fernando había sido repentina, sospechosa, aunque nadie se atrevía a reconocerlo en voz alta. Una fiebre fulminante que lo consumió en menos de una semana, vómitos negros, convulsiones. El médico de la familia, don Sebastián Porras, negaba con la cabeza cada vez que abandonaba la habitación del enfermo. Don Fernando había sido un hombre fuerte, de 42 años, curtido por el trabajo y el sol. El verlo convertido en un harapo tembloroso y sudoroso en su cama había sido un shock para todos los que lo conocían. Leonor lo había acompañado en aquellos días oscuros, sosteniendo su mano fría mientras deliraba sobre mercaderes deshonestos y deudas impagables. En su último momento de lucidez, don Fernando había mirado a su esposa con los ojos nublados y había murmurado: «Perdóname por no haberte amado como merecías». Luego había cerrado los ojos y no los había vuelto a abrir. El funeral había sido todo un espectáculo, como cabía esperar de un hombre de la talla de don Fernando. Habían acudido más de 300 personas, entre ellas el obispo de Puebla, oficiales reales, ricos mercaderes, casi todas las familias nobles de la zona. El cortejo fúnebre había recorrido las calles principales de la ciudad con el ataúd a hombros de 8 hombres vestidos de negro. Las campanas de todas. Las campanas de las iglesias habían repicado durante horas su lúgubre son sobre tejados y plazas. Leonor había caminado detrás del ataúd, vestida de negro y con el velo cubriendo su rostro, pero no podía ocultar que no había derramado una lágrima. Algunas de las mujeres que estaban allí lo observaron y lo comentaron en voz baja, escandalizadas, pero lo achacaron al desconcierto de una viuda primeriza. Don Rodrigo Salazar, el hermano mayor del fallecido, había llegado de su hacienda cercana a Cholula, pocas horas después de la muerte de Fernando. Tenía 45 años, era corpulento y su cara siempre estaba roja por el alcohol que bebía en exceso. Tenía el mismo apellido y la misma sangre que su hermano, pero nada de su bondad. Donde Fernando había sido laborioso y recto, Rodrigo era indolente y cruel. Donde Fernando había tratado con severidad justa a sus esclavos y servidores.
Rodrigo los consideraba simples instrumentos, desechables. Desde que llegó a la hacienda, se comportó como si fuera el dueño, dando órdenes a los sirvientes, revisando las cuentas y recorriendo las tierras como si fuera el propietario. Su esposa, doña Inés de Cortázar, era una mujer delgada, angulosa, de 38 años, con los labios siempre fruncidos en señal de censura y los ojos grises, escrutadores. Era de una familia rica, pero no noble, y había pasado sus 15 años de matrimonio intentando compensar la falta de pedigrí con una rigidez moral exagerada. Era famosa en Cholula por su lengua viperina y por hallar escándalo donde no lo había. Había parido 3 hijos, todos varones, que ahora eran educados por preceptores en la Ciudad de México. Su matrimonio con Rodrigo era un matrimonio de conveniencia. Él necesitaba su dote para sus vicios y ella un buen apellido. El tercer hermano Salazar, don Nicolás, era distinto a sus hermanos mayores. A sus 33 años era funcionario en la Real Audiencia de México, un cargo que consiguió gracias a su formación en España y sus contactos con familias influyentes. Era delgado, de apariencia juvenil, con ojos amables tras sus gafas de montura dorada, y una sonrisa sencilla que lo catapultó a la sociedad de la capital. Nicolás iba a Puebla solo 2 veces al año, en Navidad y en agosto para el día de la Asunción de la Virgen. Había amado de verdad a su hermano Fernando y trataba a Leonor con respeto y amabilidad, lo que Leonor agradecía. Leonor de Villaverde se había unido a la familia Salazar. 16 años atrás, cuando tenía 16 y Fernando 28. Su padre, don Álvaro de Villaverde, había sido un oficial real que había caído en desgracia tras ser acusado falsamente de malversación de fondos. En bancarrota, había aceptado la oferta de matrimonio de don Fernando por su hija, vendiendo a Leonor para pagar sus deudas. Deudas y algo de dignidad. La boda en la Catedral de Puebla había sido todo lo fastuosa que cabía esperar, pero Leonor se había sentido durante la ceremonia como si la estuvieran enterrando viva. Los primeros años habían sido soportables. Fernando no era cruel, era indiferente. La trataba como a un mueble fino, con cuidado, pero sin cariño. Sus encuentros íntimos eran rutinarios y rápidos, lo suficiente para cumplir con la obligación de engendrar herederos, pero sin pasión ni ternura. Leonor se había embarazado 3 veces, pero los 3 embarazos se habían malogrado antes del 4.º mes. Tras el tercero, el médico le había dicho que probablemente nunca podría llevar un embarazo a término, un diagnóstico que Fernando había aceptado con fatalista resignación. Dejó de ir a verla a su cuarto después de aquello, sumiéndose en el trabajo y dejando a Leonor a una vida de bordado, rosario y soledad que la corroía como un ácido invisible. Pero el verdadero problema de Leonor, secreto que amenazaba con destruirlo todo, estaba en ese momento en los establos. Damián no era un esclavo cualquiera. Había sido traído de las costas de Veracruz hacía 3 años. Lo compró en el mercado don Fernando para que fuera mayordomo de los demás esclavos. Era de Allende el Mar, de un reino que Leonor no sabía nombrar, pero que Damián decía que era de montañas verdes y ríos amplios, de gente libre desde hacía mucho tiempo. Antes de que llegaran los barcos negreros, Damián tenía 30 años. Era alto, de espalda ancha y brazos fuertes, moldeados por años de trabajo. Su piel era negra como el ébano pulido y llevaba sobre el hombro izquierdo la marca de fuego candente que todos los esclavos llevaban, las iniciales FS de Fernando Salazar,
grabadas a fuego sobre su carne como recordatorio perenne de su condición de propiedad. Pero lo que más llamaba la atención de Damián eran sus ojos. Eran como pozos sin fondo. En el fondo, pero en sus ojos brillaba una inteligencia y dignidad que ninguna esclavitud había podido extinguir. Hablaba español con acento musical, intercalando palabras en su idioma cuando no encontraba las palabras adecuadas. Había aprendido a leer y escribir a escondidas usando carbón sobre trozos de madera, un delito que le habría costado la vida si lo descubrían. La de Leonor y Damián había sido la manera más inocente de empezar una relación. Era una noche de abril de 1742, cuando don Fernando llevaba 3 meses en cama con una enfermedad que los médicos no lograban identificar. Leonor dormía en la capilla privada de la hacienda, un pequeño oratorio edificado por el abuelo Salazar y adornado con retablos dorados e imágenes religiosas importadas de España. Rezaba el rosario una y otra vez, rogando un milagro que en el fondo de su corazón sabía que no ocurriría, no por falta de fe en los milagros, sino porque su fuero interno no quería que su marido viviera. Aquella noche había oído pasos tras ella. Se había hecho a la idea de ver a uno de los criados, pero en su lugar estaba Damián de pie en la puerta, con la cabeza descubierta y los ojos abiertos por la sorpresa de encontrar el lugar ocupado. Por un instante, ambos se quedaron inmóviles, sabiendo que tener un esclavo en la capilla sin permiso era una infracción seria en la hacienda. Pero entonces Damián había hecho algo inesperado. Se había arrodillado en la tierra, había juntado las manos y había empezado a rezar en voz baja, mezclando palabras en español con una lengua que sonaba a música líquida. «¿Qué haces aquí?», había preguntado Leonor al fin. Su voz apenas un susurro en la oscuridad iluminada por velas. Damián había alzado la vista y en sus ojos había visto no miedo o sumisión, sino una tristeza tan profunda que algo en su propio pecho se había movido. «Rezo, señora», había respondido, «pero mi Dios y el suyo no son Él. Mismo, ambos oyen el dolor». «¿Por qué oras?», había insistido Leonor, fascinada a pesar de sí misma. «Por mi hermana, Amara», había dicho Damián. Su voz se había roto al mencionar el nombre. «Fue vendida a otra hacienda hace 2 años por ahí, cerca de Oaxaca. Ruego que esté viva, que no la maltraten, que algún día pueda verla, aunque sé que es imposible. Rezo por mi madre, que murió en el barco que nos trajo aquí, encadenada en la oscuridad, mientras el agua salada se filtraba por las grietas del casco. Rezo por mi padre, al que vendieron y del que nunca más supe, y por mí para tener fuerzas para soportar un día más en este infierno llamado civilización». Leonor se había encontrado con lágrimas en las mejillas. «Yo también rezo por imposibles», había confesado. «Ruego que mi esposo se muera y me deje libre. Rezo por sentir algo, cualquier cosa, además de este vacío. Espero que mi vida sirva de algo, antes de que acabe». Aquella charla había abierto una puerta que ninguno de los dos había podido cerrar. Se reunían en la capilla todas las noches, siempre después de medianoche, cuando todos en casa dormían. Al principio solo se comunicaban, contándose sus historias en sus apresuradas hurras. Le hablaba de su infancia en la Ciudad de México, de su padre, que había sido un hombre bueno antes de que la desesperación lo corrompiera, de sus sueños de niña de convertirse en pintora o escritora, sueños que fueron pisoteados cuando le dijeron que esas cosas no eran para una señorita. Le contaba sobre su matrimonio arreglado,
sobre las noches gélidas y rutinarias con Fernando, sobre el vacío que experimentaba cada vez que se miraba al espejo y veía a una extraña. Damián le hablaba de cómo era su vida antes de ser esclavo. Había sido el hijo de un herrero del pueblo, una profesión honorable y bien remunerada. Estaba comprometido con una chica llamada Suri, una relación acordada por sus familias, pero que había florecido en amor verdadero. Se iban a casar después de la cosecha, iban a construir una casa al lado del río, iban a tener hijos. Luego vinieron los tratantes de esclavos, que operaban con jefes locales corruptos que vendían a su propia gente por cuentas de vidrio y armas de fuego. Damián fue apresado mientras trabajaba en el campo, encadenado junto con otros 100 hombres, mujeres y niños, y arrastrado hasta la costa. El viaje en barco había sido 3 meses en el infierno. 50 personas murieron. En el camino sus cuerpos arrojados al mar como basura. Su madre era una. Semanas y algo cambió entre ellos, ya no eran 2 almas solas llorando juntas. Había electricidad en el aire cuando estaban cerca, algo más que atracción física. Leonor empezó a poner pretextos para pasar por los establos en el día, solo para observarlo. Damián madrugaba para terminar a tiempo y estar cerca de donde ella paseaba por las tardes. Sus manos se rozaban cuando ella le pasaba agua. Sus ojos se mantenían un segundo más de lo debido. El día en que don Fernando murió, una tarde de julio en que el calor era tan sofocante que el aire parecía temblar, Leonor sintió algo que la aterró. Alivio siguió todas las costumbres del duelo. Se vistió de negro de pies a cabeza. Cubrió los espejos de la casa como era costumbre. Recibió las interminables condolencias con la dignidad apropiada. Pero por las noches, cuando la casa estaba en calma, se deslizaba en silencio a los establos. Fue en el cuarto de herramientas, una pequeña habitación detrás de los establos que olía a cuero y aceite de caballo, donde finalmente se dieron. Damián estaba arreglando una silla de montar a la luz de una lámpara de aceite cuando Leonor entró. Se miraron un momento, ambos sabiendo que dar ese paso lo cambiaría todo. Leonor acortó la distancia. El beso fue desesperado, hambriento, cargado de meses de anhelo reprimido, de soledad compartida. Si nos encuentran, nos matarán a los dos, había susurrado Damián contra sus labios. Entonces que merezca la pena morir, había respondido Leonor. Se amaron sobre sacos de grano bajo el techo de Texas que dejaba entrar la luz de la luna en rayas plateadas. No fue el acto salvaje y desesperado que Leonor había imaginado, sino algo suave, casi reverente. Damián la tocaba como si fuera algo precioso, sus manos ásperas, sorprendentemente suaves, sobre su piel. Lloraron juntos después, abrazados, mientras el peso de lo que habían hecho se posaba sobre ellos. Se convirtió en un ritual. 3, 4 veces por semana, Leonor descendía a los establos después de medianoche. Damián la esperaba siempre con mantas limpias extendidas sobre los sacos de grano y flores silvestres que recogía en el campo. Hablaban tanto como hacían el amor, soñando con una vida diferente en un mundo diferente. Uno en el que el color de su piel no le importaba, donde podían pasear bajo el sol sin temor. Si fuéramos libres, decía Damián, te llevaría a mi tierra, te enseñaría las montañas donde crecí, el río donde aprendí a nadar, te mostraría mi lengua, las canciones de mi madre. Construiríamos una casa con nuestras propias manos. Si fuéramos libres, respondía Leonor, no tendríamos que ir tan lejos. Podríamos quedarnos en México, en algún pueblito donde nadie nos conociera. Tú, herrero,
yo costurera. Seríamos pobres, pero seríamos nuestros. Pero ambos sabían que eran solo sueños. En la Nueva España de 1743, el orden social era tan inflexible como las rejas de una prisión. Las leyes de limpieza de sangre prohibían a un español mezclarse con un negro. Una viuda noble que se acostara con un esclavo era una abominación a los ojos de Dios y de la ley. Si lo descubrían, Damián sería torturado y ejecutado públicamente. Leonor sería despojada, recluida probablemente en un convento, para el resto de su vida o incluso ejecutada por herejía y adulterio. 2 meses después de iniciar su relación, Leonor notó que su menstruación no aparecía. Al principio lo ignoró, achacándolo al estrés del duelo, pero cuando llegó el segundo mes y comenzó a sentir náuseas por las mañanas, la verdad no pudo seguir negándose. Estaba encinta y esta vez su organismo no rechazaba la gestación como había ocurrido con los hijos de Fernando. La vida se abría paso en su interior, terca, imparable. El horror fue absoluto. Contó los meses en su cabeza. Fernando había fallecido hacía 4 meses. Podría pretender que el niño fue concebido la noche anterior a la muerte de su marido, pero los números no encajarían. Y sobre todo, ¿qué haría si el bebé naciera más oscuro que cualquier Salazar jamás nacido? Ya no podía disimularlo. Entonces, esa noche, ¿cuándo? Se lo dijo a Damián. Vio miedo en sus ojos por primera vez, pero también vio algo más, amor salvaje y posesivo, el mismo sentimiento que ha movido a los hombres a realizar grandes hazañas desde el comienzo del tiempo. Huiremos, dijo él con firmeza. Esta noche iremos a pie hasta Veracruz. Nos esconderemos en un barco. Iremos a cualquier parte menos aquí. Eres un esclavo marcado, respondió Leonor tocando la cicatriz en su hombro. Te seguirían hasta encontrarte. Hay recompensas por esclavos fugitivos, cazadores profesionales que no descansan hasta capturarlos, muertos o vivos. Y yo, una viuda española fugitiva con un esclavo. Nos cazarían como a animales, nos encontrarían en semanas, tal vez días. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Damián se rompió. No te dejaré pasar por esto sola. No puedo perder a este niño. Es lo único verdadero que he conocido en esta vida. Algo oscuro se agitó en Leonor, algo salvaje y violento. Nunca supe qué tenía. Era el instinto maternal defendiendo a su cachorro, multiplicado por años de opresión y rabia contenida. Se imaginó a don Rodrigo, la forma en que la había observado en el funeral, sus ojos recorriéndola con un hambre que no era deseo y sí codicia. Se acordó de doña Inés, de sus palabras hirientes sobre la necesidad de que Leonor se volviera a casar cuanto antes, de que una mujer sola no podía gobernar una hacienda de tal magnitud. La verdad estaba ahí. Don Rodrigo codiciaba la hacienda, y la manera más sencilla de hacerse con ella era deshaciéndose de Leonor, bien casándola con alguien a quien pudiera manipular o directamente eliminándola. Un accidente a caballo, una enfermedad. Las opciones eran ilimitadas y todos la creerían porque don Rodrigo era un Salazar, un hombre honorable, un miembro de la sociedad. Hay una manera, dijo Leonor lentamente, su mente girando. Pero vas a tener que confiar en mí ciegamente y vas a tener que ser más fuerte de lo que nunca has sido. Te seguiría al infierno, respondió Damián. Tal vez sea a donde vamos, susurró Leonor. La semana siguiente, Leonor fue otra. La viuda sumisa y llorona se había ido. En su lugar había una mujer calculadora que tomaba notas mentales de cada actividad de la hacienda.
Observó que don Rodrigo bebía una copa de vino tinto todas las noches. Antes de acostarse, como de costumbre, le sirvió la cena el mismo criado, un muchacho joven y medroso llamado Tadeo, que temblaba cada vez que don Rodrigo levantaba la voz. Se dio cuenta de que doña Inés no podía dormir y vagaba por los pasillos a medianoche, deteniéndose a rezar ante el oratorio. Observó a los 2 guardias personales que don Rodrigo había traído de su hacienda, hombres toscos llamados Pascual y Esteban, que se turnaban para vigilar, pero que invariablemente se reunían en la cocina al amanecer para desayunar, compartiendo pulque y chismes mientras el resto de la casa dormía. Don Rodrigo Mingwil se había vuelto más atrevido en sus designios. Empezó a dar órdenes directamente a los empleados, sin consultar a Leonor. Inspeccionó las cuentas de la hacienda sin su autorización. Incluso trajo un escribano para poner al día algunos papeles legales. Una tarde, Leonor lo sorprendió en el despacho de Fernando, sentado en la silla de su difunto hermano, como si fuera el propietario. «Tenemos que hablar del futuro», había expresado don Rodrigo sirviéndose brandy sin ofrecerle. «Esta hacienda necesita un hombre al frente. Yo puedo encargarme de supervisar el trabajo, por el bien de la familia. La hacienda es mía», había respondido Leonor con firmeza. «Fernando me la dejó en su testamento. Un testamento que puede ser impugnado», había dicho don Rodrigo con una sonrisa helada. Una mujer sola, sin hijos, sin experiencia en la administración. Los tribunales pueden determinar que es mejor que la administre un pariente. Masculino se apoderara. Por tu propio bien, desde luego. Aquella noche, Leonor supo que el tiempo se había agotado. Don Rodrigo iba a actuar pronto y cuando lo hiciera, estaría muerta o encerrada en algún convento lejano. Y Damián sería vendido, separado de ella para siempre. En el mercado de Puebla, disfrazada con las ropas de una mestiza y un rebozo que le cubría el rostro, Leonor recorrió la zona a la que los españoles decentes no se atrevían a ir. Entre puestos de hierbas. Y una curandera conocida solo como la Coyota, una mujer de edad indeterminada con la piel curtida por el sol y los ojos agudos que parecían ver a través de las mentiras, sentada en su puesto repleto de frascos con líquidos extraños y bolsas de hierbas secas. «Necesito algo para dormir», había dicho Leonor, con la voz baja. «¿Para ti o para otro?», preguntó la Coyota sin mirarla a los ojos. «Para otros, ¿cuán profundo deben dormir?». Leonor había tragado saliva, cruzando un punto sin retorno. Permanente. La Coyota había sonreído entonces, dientes manchados. «Ah, una de esas te va a salir cara». Leonor había arrojado monedas de plata sobre el mostrador improvisado, más de lo que la mujer probablemente ganaba en un mes. La Coyota las había contado lentamente, mordiéndolas para probar su autenticidad antes de empujarlas hacia sí misma. Desapareció tras una cortina andrajosa. Regresó con un pequeño saquito de tela lleno de un polvo blanco y fino. «De varias plantas», aclaró la Coyota. «Flor de Angel's Trumpet, semillas de ricino, otras cosas 3 pizcas en vino, y la persona dormirá profundamente durante horas, media bolsa y nunca despertará. La bolsa entera es suficiente para 4 adultos, quizás 5. Se mezcla bien con vino o caldo caliente. No tiene mucho sabor, solo un poco amargo que el alcohol disimula. Y si alguien revisa, el cuerpo después parecía que el corazón se había detenido. A menos que tengas un buen médico que sepa qué buscar. Nadie lo sabrá. Y aún así tendría que abrir el cuerpo, algo que los españoles devotos rara vez permiten. Leonor había guardado el saquito en su corpiño
sintiendo su peso como si llevara el alma del contra en su pecho. Había cruzado la línea. Ya no era una víctima, era una asesina en potencia. Los días que siguieron fueron un infierno de planificación. Pueblo, lo que significaría menos ojos en la hacienda, y el plan era simple en su brutalidad. Envenenar a don Rodrigo y sus guardias, eliminar a doña Inés si el veneno no era suficiente para todos, y hacer que pareciera que habían partido en la madrugada del domingo. Damián intentó disuadirla una última vez. «Esto nos convertirá en monstruos», había dicho. «Hay 4 personas que van a morir. Somos 4 contra 3», había respondido Leonor tocando su vientre donde crecía su hijo. «Y ellos nos matarían sin pensarlo. No es una cuestión de moral, Damián. Es supervivencia». La noche del sábado llegó una tormenta eléctrica que iluminó el cielo con relámpagos salvajes. Leonor lo tomó como una señal, aunque de qué o de quién no estaba segura. La cena se sirvió en el comedor grande con Leonor, en la cabecera de la mesa como dueña de casa, don Rodrigo a su derecha, doña Inés a su izquierda. Los 2 guardias comieron en la cocina como de costumbre, atendidos por Tadeo, el sirviente. Después de la cena, mientras los hombres se retiraban al salón a fumar cigarros y beber brandy, Leonor se había retirado supuestamente a su habitación con doña Inés, pero en realidad había bajado a la cocina con el pretexto de revisar el menú del día siguiente, y había aprovechado que Tadeo había ido por algo al almacén para mezclar el veneno en la jarra de vino que don Rodrigo bebía antes de acostarse y en las tazas de pulque que bebían los guardias. Lo tomarían en el desayuno de la mañana. Sus manos no temblaron mientras lo hacía. Se sorprendió de su propia calma, de lo fácil que le resultaba cometer un acto tan atroz. Todos tenemos un monstruo dentro, pensó. Solo necesitamos la motivación adecuada para liberarlo. A las 10 de la noche, don Rodrigo pidió su vino como de costumbre. Leonor se lo llevó ella misma sonriendo. Lo vio beber mientras hablaban de cosas triviales. Observó cómo sus ojos comenzaban a ponerse vidriosos tras el tercer trago, cómo su lengua se enredaba, cómo se desplomó en su silla, la copa rodando por el suelo, tiñendo de rojo oscuro la alfombra persa. Los guardias habían sido más fáciles. Cuando llegaron corriendo para ver qué ocurría con don Rodrigo, Leonor les había ofrecido las copas de pulque. Todos necesitaban relajarse. Los hombres, acostumbrados a obedecer a los patrones, habían bebido sin dudarlo. Cayeron, uno tras otro, sus cuerpos pesados se desplomaron en el suelo. Doña Inés había sido la más difícil. Había gritado al ver a su marido inconsciente y se había abalanzado sobre él con las manos extendidas. Leonor había reaccionado instintivamente, agarrando el candelabro de plata maciza de la mesa auxiliar y golpeándola en la parte posterior de la cabeza. El sonido había sido atroz, un crujido húmedo que Leonor sabía que escucharía en sus sueños por el resto de su vida. Doña Inés se había desplomado de rodillas. Haga. Trabajaron toda la noche. Primero se aseguraron de que todos estuvieran muertos, presionando dedos en cuellos en busca de pulsos que no encontraron. Luego, con fuerza desesperada, arrastraron los cuerpos uno por uno a la bodega de vino en el sótano. Era un espacio frío y oscuro, excavado en la tierra, con paredes de piedra y techo bajo sostenido por vigas de madera. Había hileras de barriles de vino y cajas de brandy apiladas allí, mercancía que esperaban ser devorados en las fiestas y banquetes. Damián desplazó algunos de los barriles más grandes, despejando la esquina más alejada de la bodega, donde la luz de las lámparas apenas llegaba,
y apilaron los cuerpos cubriéndolos con lonas viejas y empujando de nuevo los barriles a su sitio. No era una tumba perfecta, pero serviría hasta que pudieran encontrar una mejor solución. Arriba limpiaron. Leonor frotó la sangre de la alfombra con arena y vinagre hasta que... Hacienda en Cholula por deudas con unos mercaderes. Se llevaba a su esposa y guardias con él. Lamentaba no poder despedirse de Leonor en persona, pero esperaba verla de nuevo pronto. La carta fue entregada a un mensajero para el Ayuntamiento de Puebla, donde se archivó sin que nadie dudara de su veracidad. Las semanas se arrastraron en una agonía de tensión. Leonor esperaba cada día que alguien llegara preguntando por don Rodrigo, que descubrieran los cuerpos, que todo se derrumbara. Pero nada sucedió. Don Rodrigo era famoso por sus viajes repentinos y su falta de consideración por los demás. Que partiera sin despedirse no era nada nuevo. Leonor comenzó a mostrar su embarazo. Cuando ya no pudo ocultarlo, reunió a las principales damas de Puebla para un té y les comunicó, entre lágrimas medidas, que esperaba un hijo póstumo de don Fernando concebido justo antes de su muerte. Las mujeres habían chismorreado, habían hecho cálculos mentales, pero ninguna de ellas se atrevió a poner en duda su relato. Algunas incluso la felicitaron por ser una señal del cielo, un último obsequio de su difunto esposo. Pero aún quedaba por resolver el secreto principal. Damián. Un esclavo no podía desaparecer sin levantar sospechas. Leonor preparó un plan. Primero, falsificó documentos de manumisión utilizando el sello personal de don Fernando, que había heredado, y practicó su firma hasta hacerla irreconocible de la original. Los papeles decían que por buenos servicios y lealtad, el esclavo Damián era liberado de la esclavitud y se le daba su libertad. Luego, públicamente lo vendió a un falso comerciante que pasaba por Puebla, que iba a Oaxaca. El dinero se asentó en los libros de la hacienda. Varios sirvientes fueron testigos de la venta. Damián partió en un carro con sus escasas pertenencias empacadas con rumbo a su nueva vida con su nuevo amo. En realidad, Damián viajó 30 kilómetros hasta un pequeño pueblo llamado San Andrés Cholula, y con el dinero que Leonor le había entregado en secreto, montó una herrería con otro nombre, haciéndose pasar por un negro libre que había comprado su libertad años atrás y que buscaba un lugar para radicarse. El pueblo pequeño y pobre se alegró de tener un herrero, y no hicieron preguntas. Leonor lo visitaba una vez al mes, disfrazada, como una mulata pobre que necesitaba arreglos para aperos de labranza. Estaban en el taller después del anochecer, cuando la calle estaba desierta. Aquellas visitas eran lo único que sostenía a Leonor cuerda mientras avanzaba su embarazo, y la culpa por lo que había hecho se le clavaba en el pecho como una piedra de molino. A veces despierto por la noche y no puedo respirar, le dijo una noche con su vientre ya redondo bajo el vestido. Veo sus rostros. Doña Inés, mirándome con esos ojos horrorizados antes de caer. Don Rodrigo, desplomándose en su silla, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en esos últimos momentos. Se dio cuenta de que lo había matado. Nos habrían matado a nosotros, respondió Damián, su voz hueca como si se estuviera convenciendo a sí mismo tanto como a ella. No tuvimos elección. Siempre hay una elección, dijo Leonor con amargura. Elegimos matar, elegimos convertirnos en monstruos y ahora tenemos que vivir con eso. El hermano menor, don Nicolás, arribó hasta diciembre desde la Ciudad de México, 6 meses después de la desaparición de Rodrigo.
Había recibido misivas preocupadas de amigos en Cholula que preguntaban por su hermano, pues nunca regresó a su hacienda después de ir a Puebla. Su esposa y sus guardias también habían desaparecido. Los trabajadores de la hacienda de Rodrigo no sabían qué hacer sin su patrón. Leonor recibió a Nicolás con lágrimas reales esta vez, culpa y miedo más que tristeza. Le mostró la carta que supuestamente Rodrigo había dejado. Explicó que su hermano se había ido en medio de la noche diciendo que tenía asuntos urgentes que atender. Nicolás, un hombre bueno y confiado, le creyó. ¿Por qué no iba a creerle? Leonor era su cuñada, una viuda respetable, embarazada del hijo de su difunto hermano. No tenía motivos para desconfiar de ella. Rodrigo siempre fue impulsivo, dijo Nicolás con tristeza. Tal vez fue a Alá, Ciudad de México de la nada, o fue a ver esas propiedades en Veracruz de las que hablaba. Voy a escribir cartas a todas partes. Alguien debió verlo, pero nadie lo vio. Don Rodrigo Salazar, su esposa doña Inés y sus 2 guardias se habían esfumado. Con el tiempo, la mayoría de la gente supuso que les habían robado bandoleros por el camino. Los atracos eran frecuentes en los caminos interurbanos. Familias enteras desaparecían. A veces, sus cuerpos nunca eran hallados. Era una tragedia, pero no inusual. El parto de Leonor lo atendió una partera llamada Josefa, una mujer de 50 años que había traído al mundo a cientos de niños en Puebla. Leonor había buscado entre la gente y había encontrado a alguien conocido por ser discreto y necesitado de dinero. El marido de Josefa era un alcohólico desempleado que había llevado a la familia a la ruina. Cuando la niña nació en una noche de marzo de 174, Josefa miró a la bebé y luego a Leonor, con ojos que sabían demasiado. La niña era morena clara, más oscura que cualquier Salazar, pero no lo suficiente como para ser considerada mulata. Tenía el pelo negro y rizado y unos ojos inteligentes que brillaban desde el principio. 1. Señora, había dicho Josefa, despacio. Este niño es la hija de mi difunto esposo, interrumpió Leonor con firmeza, deslizando una bolsa llena de monedas en las manos de la partera. Heredó el tono de piel más oscuro de su abuela paterna, que era de sangre morisca. Eso es lo que dirás si te preguntan. Josefa había mirado la bolsa, luego a la bebé, luego de nuevo a Leonor. Como usted ordene, señora, su hija legítima, de su matrimonio con don Fernando Salazar. Eso diré. Leonor nombró a la niña Isabela, un nombre digno. La presentó en sociedad en Puebla, justificando su color más oscuro con la historia de la abuela morisca. Una mentira lo suficientemente creíble como para ser creída. Al fin y al cabo, muchas familias españolas contaban con ascendientes moros o judíos conversos, aunque pocas lo reconocían abiertamente. Y había españoles de piel lo suficientemente oscura como para que la apariencia de Isabela pudiera justificarse con la historia adecuada. La niña creció hermosa y elegante, instruida por los mejores maestros que Leonor pudo costear. Aprendió a leer y escribir en español y latín, estudió música y pintura, aprendió las habilidades sociales de una dama de su clase, Leonor La amaba con una intensidad que la asustaba, sabiendo que cada día que pasaba sin que la verdad fuera revelada era un milagro. Damián iba a verlo en secreto 2 o 3 veces al año, siempre de noche, siempre con cuidado de no ser descubierto. Miraba a su hija desde la oscuridad, sus ojos brillando con lágrimas que nunca caían. Una vez, cuando tenía 5 años y jugaba en el jardín, lo había visto reír mientras corría tras una mariposa.
Su risa había sido tan limpia, tan inocente, tan llena de alegría. Damián se había tenido que marchar antes de hacer algo estúpido como correr hacia ella y abrazarla. Es ideal, le había dicho a Leonor esa noche, tan hermosa, tan viva. Hicimos algo bueno entre tanta maldad. No se lo merece, había respondido Leonor, su voz rota. No se merece unos asesinos como padres. No se merece esta farsa de vida. Los años pasaron. Don Nicolás falleció de viruela en 1750, quedando Leonor como única administradora de todas las posesiones Salazar. Dirigió los negocios con habilidad increíble, más que cualquiera de los hermanos Salazar había demostrado. La hacienda floreció bajo su mando. Isabela creció en la riqueza y el lujo, sin saber que su verdadero padre era un herrero de un pueblo cercano, algo que habría arruinado su vida por completo. Pero el pasado, como los cuerpos enterrados, tiene una manera de regresar. En 1760, cuando Isabela tenía 17 años y estaba prometida para casarse con el hijo de una noble familia de comerciantes, Leonor renovó la bodega de vinos. Tenía un problema de humedad que estaba destrozando los barriles y quería actualizar el lugar. Contrató a unos obreros para que hicieran las reparaciones. Los hombres comenzaron a rodar los toneles, descubriendo rincones de la bodega que no habían visto la luz en casi 20 años. Y allí, en la esquina más alejada, detrás de los barriles que nadie había tocado en 17 años, descubrieron los huesos, 4 esqueletos, las ropas podridas pero todavía reconocibles. Los botones plateados en los uniformes de los guardias brillaban en la noche. Las joyas que doña Inés había llevado el día de su muerte aún brillaban en los huesos de sus dedos y cuello, y el anillo, sello de los Salazar, grabado con el escudo familiar, aún relucía en el dedo del esqueleto mayor. Los obreros gritaron y corrieron a llamar a la policía. En horas la hacienda estaba repleta de funcionarios reales, soldados y representantes del obispado. Los huesos fueron analizados, las ropas inspeccionadas. Un viejo oficial que había tratado a don Rodrigo reconoció sin vacilar el anillo de sello. Leonor supo que había terminado cuando vio al capitán de la Guardia Real acercándose a ella con rostro serio. No intentó huir ni negarlo. La verdad había estado enterrada bajo su casa durante 17 años, y ahora emergía como un cadáver vomitado por la tierra. La búsqueda fue rápida y brutal. Los guardias reales preguntaron a todos en la hacienda. Los criados ancianos recordaban la noche en que don Rodrigo había partido. Otros dijeron que había sido raro que se fuera sin despedirse adecuadamente, sin llevarse todas sus pertenencias. Otros recordaron que Leonor había estado extraña esos días, que pasaba más tiempo de lo normal en las cocinas, algo impropio de una dama. Se localizó y trajo a Josefa la partera para tomarle declaración. Al principio se mantuvo en su historia, jurando que Isabela era la hija legítima de don Fernando. Pero cuando la amenazaron con tortura, cuando le dijeron que sus propios hijos serían arrestados como cómplices si no cooperaba, su resistencia se rompió. Entre lágrimas, reveló el color de la piel de la bebé al nacer, el dinero que Leonor le había dado por su silencio, sus dudas sobre el verdadero padre. Era un esclavo, lloró Josefa, un esclavo que don Fernando había poseído, uno alto y moreno. Lo habían vendido meses antes de nacer, pero yo lo recordaba. Había notado la forma en que la señora lo observaba, en que él la observaba a ella. Se revisaron los libros de la hacienda.
Hallaron la venta de Damián y luego los papeles de manumisión. Demasiado casual. Los soldados fueron mandados a San Andrés Cholula a investigar. No tardaron en dar con el herrero que apareció de la nada 17 años atrás, justo cuando un esclavo se fugaba de la hacienda Salazar. Damián fue detenido mientras trabajaba en su taller golpeando una herradura, al rojo vivo. No opuso resistencia cuando le dijeron que Leonor estaba arrestada, que habían encontrado los cuerpos. Simplemente soltó su martillo y extendió sus muñecas para las cadenas. Sus gritos mientras lo arrastraban por las calles resonaron en todo el pueblo, un lamento que nunca olvidarían. El juicio fue un circo público, como todos los juicios contra la nobleza. Se llevó a cabo en la Plaza Mayor de Puebla con un tablado alto en el que se sentaban el juez real, los delegados del obispo y el fiscal de la corona. Miles de personas se agolpaban en la plaza y calles aledañas para presenciar la caída de la viuda Salazar, que había mantenido engañada a toda la sociedad durante casi 2 décadas. Leonor fue arrastrada primero, encadenada y ataviada con el hábito pardo de los reos. Su cabello, que antes había llevado peinado con alfileres de plata, ahora colgaba suelto sobre sus hombros. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo, una máscara de serenidad que ocultaba el terror que sentía por dentro. Cuando la hicieron arrodillarse ante el juez, levantó la cabeza con orgullo, negándose a doblegarse ante la multitud que había acudido a juzgarla. El fiscal real, un hombre obeso y de voz aguda llamado don Cristóbal de Ayala, leyó los cargos con placer. Leonor de Villaverde y Salazar, viuda de don Fernando Salazar, se te acusa de los siguientes delitos contra Dios y el rey. Primero, el asesinato premeditado de don Rodrigo Salazar, hermano de tu difunto marido. Segundo, el asesinato de doña Inés de Cortázar, la esposa de don Rodrigo. Tercero, el asesinato de los guardias Pascual Ruiz y Esteban Morales. Cuarto, adulterio con una esclava, una profanación de la ley divina y de la pureza de sangre. Quinto, fraude y falsificación de documentos legales. Sexto, declarar heredero legítimo de una familia noble a un hijo ilegítimo y difamado. Séptimo, brujería, pues solo con magia negra podría una mujer de tu calibre haber cometido estos crímenes sin ser descubierta por tanto tiempo. La multitud había gaspeado ante cada acusación, el murmullo aumentando hasta un rugido. Algunas lo insultaban, gritándole asesina, bruja. Algunos hombres le escupían, pero otros, sobre todo las mujeres más pobres al fondo de la multitud, la observaban con algo parecido a la comprensión, incluso simpatía. Luego trajeron a Damián, arrastrándolo, con cadenas pesadas que lo arrastraban encorvado. Su espalda llevaba las marcas recientes del látigo. Había sido torturado para confesar. Cuando sus miradas se encontraron, algo sucedió. Una conversación silenciosa que no requería palabras. Después de todo, después de 17 años de separación obligada, de falsedades obligadas, todavía se amaban. Tal vez se querían aún más por todo lo que habían perdido. El juicio duró 3 días. Testigo tras testigo fue presentado. Sirvientes que recordaban cosas extrañas. La partera Josefa, llorando y repitiendo su confesión. Comerciantes que habían vendido venenos y hierbas a una mujer desconocida que ahora reconocían como Leonor. Un escribano que revisó los papeles de manumisión de Damián y determinó que aunque la falsificación era muy buena, había pequeños fallos en la tinta y la escritura que delataban su falsedad. Leonor se negó a defenderse.
Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, simplemente respondió: «Hice lo que hice por amor a un hombre que me trataba como a un ser humano, no como a una posesión, por amor a la hija que llevo en mi vientre, en un mundo que considera mayor crimen que una mujer ame a quien ella quiera, el hecho de que los hombres compren y vendan seres humanos como si fueran ganado. ¿Qué explicaciones hay para eso? Maté para defenderme, por mi vida, por la vida de mi hijo por nacer. Si eso es un crimen, soy culpable, pero no me arrepiento». Sus palabras provocaron un revuelo en la sala, la plaza. El obispo, un anciano vestido de púrpura, se levantó y la señaló con un dedo tembloroso. «Herejía. Esta mujer no muestra arrepentimiento ni contrición. Está poseída por el demonio, corrompida por él. Solo el fuego puede purificar su alma contaminada». Damián intentó hablar, gritar por encima del clamor de la multitud que él era el único culpable, que Leonor había sido engañada, que no merecía morir, pero los guardias lo golpearon. Cabeza con sus garrotes hasta caer, sangre por el rostro. El veredicto fue inevitable, culpable en todos los cargos. La sentencia fue dictada con terrible solemnidad. Damián sería colgado hasta la muerte como castigo para un esclavo que había osado poner sus manos sobre una mujer blanca. Su cuerpo permanecería colgado durante 3 días como advertencia para otros esclavos que pudieran tener ideas similares de desafiar el orden divino. Leonor sería quemada en la hoguera, acusada de asesinato, brujería y herejía. Sus bienes serían confiscados por la corona. Su nombre sería borrado de todos los registros oficiales como si nunca hubiera existido. Isabela sería despojada del apellido Salazar, declarada bastarda e hija de pecado. Sería enviada al convento de Santa Clara en Puebla, donde pasaría el resto de sus días rezando por las almas de sus padres pecadores. La ejecución se llevaría a cabo 3 días después para dar tiempo a preparar la hoguera y dejar que acudieran más personas de las ciudades y aldeas vecinas. Al fin y al cabo, ejecuciones de nobles, incluso nobles caídos, eran poco comunes y debían ser presenciadas por el mayor número posible como escarmiento. Durante esos 3 días, Leonor permaneció en una celda pequeña y húmeda debajo del ayuntamiento. Damián estaba en otra celda cercana, lo suficientemente cerca como para que pudieran oírse, pero no verse. Por la noche, cuando los guardias dormían o estaban borrachos, murmuraban a través de las paredes de piedra. «Lo haría todo de nuevo», dijo Leonor una noche. «Cada error, cada pecado, porque me llevaron a ti, a ella». «Yo también», respondió Damián, su voz rota por el llanto. «Los años contigo, los momentos robados, ver a nuestra hija, aunque fuera de lejos, valieron la pena». «¿Crees que haya algo después de esto?», preguntó Leonor. «Un lugar donde podamos estar juntos sin escondernos, sin miedo». «No lo sé», dijo Damián. «Pero si hay un Dios, sí, hay justicia en el mundo. Tiene que haber un lugar para el amor como el nuestro. Tiene que haberlo». El día de la ejecución amaneció despejado y caluroso. El sol brillaba en un cielo azul, como si el cielo mismo no llorase por lo que estaba a punto de suceder. La plaza estaba repleta, abarrotada de gente. Algunos habían traído a sus hijos para que presenciaran el castigo de los pecadores. La horca había sido erigida en el centro de la plaza, una sencilla estructura de madera nueva, aún con aroma a resina de pino, la hoguera. Junto a ella, el poste alto rodeado de leña seca y paja. Entre el público, Leonor divisó a Isabela, su hermosa hija,
sostenida por dos monjas que la sujetaban mientras lloraba desconsoladamente. Sus miradas se cruzaron y Leonor intentó transmitirle todo el amor, todas las disculpas que jamás podría pronunciar. Palabras. Damián fue el primero. Caminó hacia la horca con la cabeza en alto, negándose a mostrar miedo mientras la cuerda se colocaba alrededor de su cuello. El sacerdote que lo acompañaba trató de arrancarle una última confesión, una declaración de arrepentimiento, pero Damián escupió a sus pies. «No tengo nada de qué arrepentirme», dijo en voz alta para que la multitud lo escuchara. «Amé, defendí a mi familia. Si eso merece la muerte, entonces su Dios es un tirano y su sociedad es una jaula». La trampilla se abrió. El cuerpo de Damián cayó. La soga se tensó con un chasquido. Algo salió mal. La caída no fue suficiente para romperle el cuello. Se colgó allí estrangulándose lentamente, sus piernas pateando en el aire, sus manos atadas tratando inútilmente de alcanzar la cuerda alrededor de su cuello. Tardó casi 10 minutos en morir, cada segundo una agonía. Leonor gritó su nombre una y otra vez, luchando contra los guardias, que la mantenían, hasta que su voz se volvió ronca. Cuando el cuerpo de Damián se quedó quieto, lo descolgaron y trajeron a Leonor ante la hoguera. La ataron al poste con gruesas cadenas, apilando más madera a sus pies. El sacerdote le ofreció una última oportunidad de confesarse y arrepentirse, de salvar su alma inmortal aunque su cuerpo pereciera. Leonor miró hacia donde colgaba el cuerpo de Damián, balanceándose en la brisa. Luego miró a Isabela, quien lloraba tan fuerte que todo su cuerpo se estremeció. Miró al sacerdote y dijo, «Que Dios juzgue quién pecó más, nosotros que amamos o vosotros que hacéis del amor un crimen». El obispo hizo una señal. Las antorchas fueron lanzadas. El fuego se encendió rápidamente en la paja seca, las llamas trepando hambrientas por sus piernas. El humo negro se elevó, haciéndola toser y jadear. El calor era insoportable, como si su piel se estuviera desprendiendo de su cuerpo. Pero incluso mientras las llamas la devoraban, sus ojos nunca abandonando el lugar donde colgaba Damián. Su último aliento gritó su nombre una última vez, el grito perdiéndose en el viento y el fuego. Las llamas ardieron durante horas, hasta que no quedó nada más que cenizas negras y huesos calcinados. Las cenizas fueron recogidas y arrojadas en un campo sin marcar para no contaminar ningún lugar sagrado con sus restos. El cuerpo de Damián quedó colgado durante 3 días como castigo, los cuervos viniendo a picotear su carne mientras los ciudadanos se santiguaban. Isabela fue conducida esa misma tarde al convento de Santa Clara. Las puertas de madera se cerraron tras ella con un sonido de tumba. Pasaría allí 43 años rezando 10 horas al día, durmiendo en una celda de piedra sin ventanas, hablando solo cuando era imprescindible. Se convirtió en un espectro, pálida y silenciosa, que se desplazaba por los corredores del convento como un espíritu. Murió en 180 a los 60 años y fue sepultada en una tumba sin nombre en el cementerio del convento. Las propiedades Salazar fueron subastadas por la corona. La hacienda fue adquirida por un acaudalado comerciante de la Ciudad de México que jamás llegó a habitarla. Prefirió hacerlo a través de capataces, pero los trabajadores comenzaron a notar cosas extrañas, voces susurrando en la bodega donde se encontraron los cuerpos, sombras moviéndose en los pasillos por la noche, el sonido de una mujer que lloraba en habitaciones vacías. Los capataces no duraban más de unos meses antes de renunciar, aterrorizados por los fenómenos inexplicables.
Los trabajadores se negaban a entrar en ciertas áreas de la casa después del anochecer. Finalmente, en 1775, la casa principal fue abandonada. La naturaleza se apoderó de ella. Enredaderas trepaban por las paredes, el techo se derrumbó y los animales salvajes hicieron sus nidos en las habitaciones donde una vez había vivido una de las principales familias de Puebla en 1800. El obispado determinó que la tierra debía ser purificada. La antigua hacienda en ruinas fue demolida por completo, cada piedra arrancada y esparcida. En su lugar, erigieron una iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, el guerrero celestial que derrota a los demonios. La idea era que la santidad del lugar ahuyentaría cualquier presencia maligna restante. Pero incluso con la iglesia construida, los rumores continuaron. Los sacerdotes que lo atendían informaban de sueños horribles, sueños de una mujer en llamas gritando el nombre de su amado. Los feligreses se quejaban de sentir frío en puntos específicos de la iglesia, incluso en pleno verano. Algunos decían haber visto dos figuras paseando por el antiguo huerto al anochecer, una mujer vestida de negro y un hombre alto y moreno, que desaparecían al acercarse a alguien. El escándalo de Leonor de Villaverde y su esclavo Damián se convirtió en leyenda, un cuento susurrado en las noches oscuras como advertencia. Las madres la narraban a sus hijas para advertirles sobre los peligros de la pasión desenfrenada, el castigo que aguarda a quienes desafían el orden. Los sacerdotes la predicaban en sus sermones como ejemplo de que el pecado siempre es descubierto, de que ningún crimen puede permanecer oculto ante Dios. Pero para otros, para los oprimidos y marginados, el relato representaba otra cosa. Era un cuento sobre de rebelión contra un sistema injusto, de amor más allá de los límites artificiales de una sociedad pervertida. Los esclavos y sirvientes la señalaban en voz baja, consolándose en que al menos dos de los suyos habían encontrado el amor verdadero, aunque fuera brevemente, aunque el precio había sido terrible. Los años pasaron. El siglo XVII dio paso al XIX. México se independizó de España en 1821. La esclavitud fue abolida, pero otras formas de servidumbre continuaron. Nuevas maneras de opresión. Puebla creció y se modernizó. La iglesia de San Miguel Arcángel fue demolida, sustituida por unas más modernas y funcionales. El sitio preciso de la hacienda Salazar se perdió, sepultado bajo construcciones y reconstrucciones, pero en el antiguo Tribunal Real de Puebla, hoy Archivo Histórico Nacional, el caso completo permanece, amarillento y delicado en su escritura. Escrita con una caligrafía cuidada del siglo XVII, narra toda la historia, los crímenes, el juicio, las ejecuciones. En la última página, con otra mano más temblorosa, hay una nota añadida por el escribano que asistió a las ejecuciones. Que Dios tenga piedad de estas almas perdidas, pues nosotros no pudimos encontrarla en nuestros corazones. Hoy vi dos muertes, pero vi algo más, un amor tan grande que ni el infierno pudo extinguirlo. Me pregunto si pecamos nosotros al matarlos, no ellos por amarse. Pero esas son preguntas peligrosas, y este escribano está demasiado viejo para arriesgar su alma con herejías. Que la historia los juzgue, porque nosotros no pudimos. Y así terminó el escándalo amoroso de Puebla de 1743, cuando una viuda española embarazada de su esclavo asesinó a los Salazar y se asesinó a sí misma. Una historia de amor prohibido y asesinato premeditado,
de amor que desafió las leyes, de Dios y los hombres, de dos que prefirieron la muerte a la vida separados, y que detrás de la leyenda hay personas reales que sufrieron y amaron, y tomaron decisiones imposibles en situaciones imposibles. Las noches de verano en Puebla, cuando el aire caliente trae el aroma de las jacarandas que aún crecen en esa parte de la ciudad, algunos juran oír susurros en el viento, voces en español y en náhuatl que hablan de amor y sacrificio. Lengua extranjera y musical, riendo como si compartieran un secreto. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, alguien juraría haber visto dos sombras caminando de la mano entre las ruinas del viejo acueducto colonial, por fin juntas, por fin libres de las cadenas que los retuvieron en vida. La familia Salazar jamás se recuperó del escándalo. El apellido desapareció por completo de Puebla en una generación, sus herederos cambiando sus nombres y huyendo a otras partes del mundo, lugares donde nadie sabía de su pasado. Las tierras fueron vendidas y revendidas tantas veces que nadie recuerda que una vez pertenecieron a una de las familias más poderosas de Nueva España. Solo la historia quedó, transmitiéndose de generación en generación, cambiando un poco con cada relato, pero siempre en su esencia, un amor tan fuerte que llevó a dos personas a cometer actos monstruosos, un amor tan real que ni siquiera la muerte pudo extinguirlo. Amor que pagó el precio más alto por existir en un mundo que lo criminalizaba. Y tal vez esa sea la parte más aterradora de todas, que el horror no está en lo que Leonor y Damián hicieron por su amor, sino en el mundo que los obligó a hacerlo, que consideraba su amor más criminal que la esclavitud, más pecaminoso que la opresión, más merecedor de muerte que todas las injusticias sobre las que se basaba su sociedad. El escándalo amoroso de Puebla de 1743 no es solo una historia de fantasmas o un relato de terror, un espejo oscuro reflejado en una sociedad que hizo monstruos de gente común, que criminalizó el amor y santificó el crimen, que castigó la pasión, pero premió la crueldad. Y ese es quizás el mayor horror de todos.